Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver entonces el tema de corriente eléctrica hoy. En corriente eléctrica tenemos, el libro le habla de dos casos, la corriente promedio, la corriente eléctrica promedio, que se le puede poner una barrita encima o le llaman el promedio, ¿verdad? Esa corriente está definida como la carga por unidad de tiempo, delta T. Ok, eso es corriente promedio, ¿verdad? Se supone que es una corriente constante. Ok, y entonces las unidades son unidades de Coulomb, arriba, ¿verdad? Carga, y el tiempo es segundos. Y esa combinación, un Coulomb sobre segundo, es un ampere. Entonces, esa es la unidad de corriente eléctrica en el sistema internacional, el ampere, o los amperios, ¿verdad? Este es el caso de corriente promedio. Y el otro caso es el de corriente instantánea. La corriente instantánea es la derivada de la carga. Aquí suponemos que la carga es una función. Entonces, en muchas aplicaciones la corriente no es constante, realmente. Es decir, no es un flujo constante, sino que varía, ¿verdad? Es una función del tiempo. Por ejemplo, cuando se carga o se descarga un capacitor, la carga y la corriente son funciones del tiempo, ¿verdad? Es un caso más real, ¿verdad? Entonces aquí para calcular corriente instantánea, pues necesito conocer la carga para poderla derivar. O también de aquí yo puedo integrar y la carga total sería la integral de la corriente en función del tiempo, de prima del de prima, de un T igual, de un T inicial a un T final. Ese prima es para no confundirlo con la T propiamente por A, ahora hacer entonces yo puedo derivar para encontrar el corriente o puedo integrar para encontrar la carga total. Bueno, si me dejan de escuchar en algún momento o algo así, ¿verdad? Me escriben ahí en el chat, ¿verdad? Para no, ¿verdad? Y si tienen alguna pregunta más. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Ok, voy a ir a un ejercicio. Digo, bueno, no necesariamente sencillo, corrección, corto. El problema dice lo siguiente. Dice la corriente en un alambre varía con el tiempo de acuerdo con la relación I igual a 55 amperios menos 0.65 amperios sobre segundo cuadrado T cuadrado. Entonces la parte A le dice cuántos coulomb de carga cruzan la sección transversal del alambre en el intervalo de tiempo entre t igual 0 y t igual 8 segundos. O sea, en el intervalo 0,8 segundos, ¿cuántos coulomb de carga cruzan la sección transversal? O sea, le está pidiendo la carga total. Okay, entonces ahí, pues lo que hay que hacer es partir de la corriente instantánea. Y es de Q de T, y eso yo lo puedo integrar. Entonces, la carga va a ser la integral, lo que escribimos ahora del T inicial, que va a ser 0, al T final, que va a ser 8 segundos. Y la corriente es el integrando, que serían 55. Le quito las unidades, ¿verdad? Para que no sea tan incómodo resolverlo. Es el integral, así, de T. Ah, bueno, cuidado, este T cuadrado pertenece al punto 65, ¿verdad? Va acompañado del punto 65. ¿Ok? Y entonces lo que hago ahí es que es una integral muy sencilla, ¿verdad? Es 55T menos el 0.65T a la 3 sobre 3. Y eso lo tengo que evaluar de 0 a 8.
Entonces hago la evaluación y eso a mí me da 300. ¿Qué unidades? Descarga total, ¿verdad? Que está pasando por el alambre, son coulombs. ¿Por qué sé que son coulombs? Porque las unidades de la corriente en cada péndulo están en unidades del sistema internacional. Pues algunas veces en estos problemas en la plataforma le preguntan por las unidades. Por ejemplo, le pueden dar este mismo I, puesto así, ¿verdad? En la plataforma 55 menos 0.65 de cuadrado. Y entonces le ponen aquí que le dicen en los datos del problema que la corriente está en las unidades del sistema internacional. Pues ya ustedes saben que son amperios. Entonces le dicen cuáles son las unidades de la constante 0.65. Y ahí es asegurarse de que todo sea dimensionalmente consistente, ¿verdad? Estos son amperios, y aquí como esto está multiplicando, este numerito está multiplicando el cuadrado, pues esto tiene que ser amperios entre segundo cuadrado, ¿no? Para que cancele segundos cuadrados con segundos cuadrados. ¿Okay? Entonces ya le pondrían en las opciones, bueno, amperios por segundo cuadrado, amperios entre segundo a la 3. Entonces, si usted no sabe ese detalle, ¿verdad? Se puede confundir. Profe, ¿ahí la constante es siempre la misma o puede cambiar? La constante, esta, dice usted. Sí, la de 0,65. No, eso puede cambiar. O sea, puede ser cualquier función. Aquí puede ser 40 o aquí puede ser 20 y aquí puede ser t a la 3 o inclusive le pueden dar una función exponencial, algo así. Y 0, e a la menos algo ahí, menos 5t, algo así. Le pueden dar cualquier función. Lo que quieren es que usted la derive o la integre. Ok, gracias. Bueno, con gusto. Bueno, entonces vamos a continuar si no hay ninguna otra pregunta. Entonces, Ajá. Bueno, entonces vamos a ir a ver ahora le dicen ahí, el tema que sigue es el modelo microscópico de la corriente. Se llama así, el modelo microscópico de la corriente. Ven que la corriente la estamos llamando con I mayúscula. También usan la I minúscula. En el capítulo siguiente tienden también algunas veces a usar la I minúscula. Entonces es común, ¿verdad? Bueno, entonces, el modelo microscópico de la corriente es algo así como la teoría cinética. Es decir, es un modelo teórico bastante idealizado que describe cómo se comporta la corriente eléctrica cuando pasa por un conductor. Un conductor de algún material dado, llámese un metal, cobre, aluminio, etc. ¿verdad? Entonces, el modelo, digo que es bastante idealizado porque realmente es decir, no describe todo, sino que fue un modelo que se desarrolló hace mucho tiempo y funciona bien, pero no quiere, pero hay, es decir, hay modelos mucho más completos, ¿verdad? Y más complejos, ¿verdad? Pero entonces, aquí suponemos que el conductor lo visualizamos como que si fuera un cilindro. Es decir, este modelo lo ve como que si fuera un cilindro. Y ese cilindro tiene una longitud L. Y entonces las tapas, digamos, tienen sección transversal. Y entonces dentro del conductor es sólido, ¿verdad? Está relleno, es un conductor sólido, no es hueco, ¿verdad? Está relleno de cobre o de plata, lo que sea. Visualizan los electrones de conducción como bolitas, ¿verdad? Como partículas que se están moviendo a través del conductor. Eso es completamente falso. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que es un modelo idealizado y más o menos describe bien lo que se observa experimentalmente. Entonces, los que desarrollaron este modelo se imaginan como que los electrones son partículas que están atravesando el conductor, lo cual no es cierto, porque los electrones están en posiciones fijas y lo que pueden hacer es movimientos de vibración. Entonces, más bien, la vibración, el efecto de la vibración es lo que permite que la corriente, o lo que llamamos corriente, atraviese el conductor. Entonces, la corriente se ve como que si fuera un flujo
continuo de cargas, ¿verdad? Pero en realidad las cargas no se mueven. Bien, entonces, estos son electrones de conducción, ¿verdad? Electrones de conducción que están cruzando un metal. ¿De acuerdo? Entonces el modelo lo que le dice es que la carga, o más bien la corriente en este caso, vamos a la ecuación más importante, la corriente promedio se puede calcular a través de esta ecuación. Y se la ponen ahí, la ecuación 26.4. N, Q, vamos a ver que es cada una de estas cantidades, VD por A. ¿Okay? Entonces, esta N que está aquí se llama el número de portadores de carga. Es como la densidad. Vamos a ver, es como que si usted pudiera ver las partículas, ¿verdad? Que están cruzando la sección transversal, puede ser que cuando lleguen aquí hayan 3, o hayan 5, o hayan 20. Entonces esa N lo que le está diciendo es como la densidad de partículas que en ese momento usted está viendo pasar, si cabe decirlo así, ¿verdad? La cantidad de partículas que usted está viendo cruzar la sección transversal. Esa es la N. Y se llama el número de portadores de carga. Es como una densidad. Y las unidades que tiene son electrones entre metro cúbico. Esas son las unidades. Entonces, cada material que es conductor, cobre, plata, oro, lo que sea, cada material, o cada metal en este caso, tiene su propia N. ¿Verdad? Es como la densidad. El cobre tiene su densidad, el aluminio tiene su densidad, etc. ¿Verdad? Entonces, se la pueden dar o le dicen que la calcule. Okay. ¿Cómo se calcularía si no se la dan? Bueno, la N se calcula así. Esta fórmula se da en un ejercicio que está hecho en el libro. Y se calcula así. NA, si no se la dan, hay que usar eso. N por A, por Rho, entre M mayúscula. Esa es la formulilla. Entonces, esas tres cantidades ya ustedes las conocen, ¿verdad? La NA es el número de Avogadro, el Rho es la densidad del material, o sea, masa entre volumen, y el M mayúscula es el peso molecular, que está en gramos por mol o kilogramos por mol. Entonces aquí, a la hora de calcular la N, hay que asegurarse de que todas estas unidades usted las acomode para que le queden en electrones por metro cúbico. Ahora bien, en las preguntas en la plataforma algunas veces le dan electrones por centímetro cúbico. Y si usted no se fijó en eso y hace el cálculo, hay una opción que le hicieron, que le ponen ahí en la plataforma, en donde lo calculan con electrones por centímetro cúbico, para que uno se vaya con todo, ¿verdad? Entonces, no se les olvide, la N tiene que estar en electrones entre metro cúbico. Entonces, aquí es muy importante aquella conversión de que un metro cúbico es igual a 15, es igual a 15. 10 a la 6 centímetros cúbicos. ¿Ok? Bueno, entonces, esta Q que está aquí es la carga. Que por lo general es la carga del electrón. Si es la carga del electrón, es 1.602 por 10 a la menos 19. La A es la sección transversal. Es decir, esta sección, esta tapa, digamos, por donde pasan los electrones. La sección transversal que está en metros cuadrados. Y esta V que está aquí, esa V en el libro, le llaman velocidad de arrastre, rapidez de arrastre. También le llaman, le dicen así, rapidez de arrastre. Es una velocidad que mete el modelo, ¿verdad? Para, digamos, estar en acuerdo, ¿verdad? Más o menos con lo que se ve experimentalmente. Se le llama algunas veces también velocidad de deriva. Entonces, si ven alguna pregunta en la plataforma, es rapidez de arrastre o velocidad de deriva. Está en metros por segundo y es muy baja. Es decir, estas velocidades de arrastre andan en 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 metros por segundo. O sea, son muy bajas, porque precisamente los electrones no se están moviendo. Entonces, si tienen algún tipo de efecto, tiene que ser prácticamente, sí, esas velocidades van a ser muy bajas. Bueno, entonces ese es el modelo microscópico de la corriente. Esa es la formulilla, también le dan una para carga.
¿verdad? Que no se las estoy poniendo ahí en la pizarra, pero está ahí en el libro, es muy parecida. En el Servo y este nuevo, cuando define la corriente la define así, delta Q entre delta T. Ok, y yo la definí sin el delta. Entonces, es decir, no me gusta esa notación de delta ahí en el libro, porque le puede dar la impresión, la falsa impresión al estudiante o a cualquiera que lea que eso es un cambio, ¿verdad? Recuerden que delta X en desplazamiento es posición final menos inicial, ¿verdad? Delta K es K final menos K inicial, y aquí no funciona así. Es decir, el delta K, que ellos llaman así, es para dar a entender que se trata de una cantidad finita. Recuerden cálculo, ¿verdad? Cuando le daban un delta X, era una cantidad finita, qué sé yo, 0.5 centímetros. Y el dx era un diferencial. Entonces ellos quieren como hacer esa analogía entre una cantidad finita y una cantidad diferencial. Pero, no sé, a mí me parece que puede causar confusión. Por eso yo le quité el delta. Entonces, cuando me saqué en la pizarra, la puse como Q entre delta T, que es como aparece en muchos libros de texto. Entonces, para que no piensen que eso es Q final menos Q inicial, ¿verdad? Bueno, ok, eso era la otra cosa. Y vamos a pasar entonces a la siguiente cantidad. La siguiente cantidad que voy a definir se llama la densidad de corriente. Bueno, otra cosa, la corriente es un escalar, ¿verdad? La corriente es un vector, ¿verdad? Así que igual le ponen una flecha, ¿verdad? Aunque en algunos problemas que se van a resolver después, por ejemplo, en los circuitos, hay que asignarle, digamos, un sentido de recorrido a la corriente a través del circuito. Ese sentido en ningún momento implica que sea un vector, ¿verdad? Pues la corriente no es un vector. Ahora, lo que vamos a definir ahora, la densidad de corriente, sí es un vector. La densidad de corriente la dotamos como que la J de sí, porque estrictamente se trata de un vector. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que a nosotros nos interesa calcular la magnitud únicamente. Entonces, le quito la flecha. Entonces, esa J está definida sin la flecha, ¿verdad? Como corriente por unidad de área. Entonces, ¿cuáles son las unidades de corriente? Ampere. ¿Cuáles son las unidades de área? Metros cuadrados. ¿Okay? Entonces, las unidades de J, la densidad de corriente, son amperios. No confunda la unidad de corriente, que es una mayúscula, con la mayúscula de la sección transversal. ¿No? Bueno, esa es la densidad de corriente. Y la densidad de corriente también se puede calcular así. Se puede calcular como N barras de Q por VD. Donde esa N sigue siendo la densidad de los portadores de carga en electrones por metro cúbico. Los electrones no es una unidad, ¿verdad? Así que las unidades de N realmente son metros a la menos 3. Pero usualmente se escribe así como electrones en primer cúbico. La carga es en coulombs y es muy común que esta fórmula se escriba así, N por E por VD, para referirse a que la carga es la carga fundamental del electrón, 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces aquí se le pone valor absoluto para enfatizar que esta J siempre va a ser una cantidad positiva. ¿Okay? Cuando se calcula ¿cómo se dice? Su magnitud. ¿Okay? Y la VD sigue siendo la rapidez de arrastre, o también me dicen velocidad o rapidez de deriva. Bien, entonces esa es la densidad de corriente. Hay una duda aquí. Vamos a hacer un problema.
Este problema que vamos a hacer es de esto que estamos viendo, ¿verdad? De corriente y densidad de corriente. Entonces, el problema dice así, el cobre tiene 8.5 por 10 a la 28 electrones libres por metro cúbico. O sea, le está dando la N. Le dice que el material es cobre. Y la N es 8.5 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Ya le dio la N. O sea que no necesita utilizar esta fórmula. Na por Rho entre N. Porque ya le dieron el valor concreto. Entonces no hay que usarlo. Si no se lo dan, pues entonces hay que ir, ¿verdad? No necesariamente le dan todos los datos. Hay que ir a buscar la densidad del cobre, la masa molar del cobre y hacer esta operación para calcular esa N. ¿Verdad? Es bueno que la calculen, ¿verdad? Por aparte, para que verifiquen que sí, que es eso que está ahí, ¿verdad? Bueno, continúo leyendo. Dice, un alambre de cobre calibre 12 con 2.05 milímetros de diámetro y longitud de 71 centímetros conduce 4.85 amperes de corriente. Eso del calibre es parte de la descripción del problema. El calibre en los alambres está asociado con el diámetro, ¿verdad? Entonces ahí le dice que es calibre 12, pero ese número 12 no le ayuda en nada a resolver el problema. Porque luego le dice que el diámetro para un calibre 12 es el diámetro de 2.05 milímetros. Eso sí lo necesitamos. La longitud del alambre es 71 centímetros y la corriente que transporta es constante, es 4.85 amperes. Entonces viene la primera pregunta. La parte A le dice cuánto tiempo se requiere para que un electrón recorra la longitud del alambre. Entonces le está pidiendo el tiempo. ¿Okay? Entonces, en este modelo microscópico de la corriente, los portadores de carga, es decir, los electrones de conducción, se supone que son partículas que se mueven con un movimiento uniforme. O sea que aquí es válida la formulilla aquella de que rapidez es distancia entre tiempo. Entonces nos están pidiendo el tiempo que tarda en cruzar el alambre. La distancia que usaríamos sería la longitud del alambre. Entonces para eso necesitamos primero calcular la rapidez de deriva. Es decir, la fórmula que vamos a usar para resolver el problema es esta. V de deriva es L, la longitud del alambre, entre T. Entonces la longitud me la dieron. Y la T, la puedo despejar de aquí, ¿verdad? Es L entre VD. Entonces, en última instancia, lo que necesito es la rapidez de deriva. ¿Okay? Eso es lo que necesitamos calcular para poder evaluar el tiempo. Entonces, vamos a usar las ecuaciones que vimos ahora al principio. ¿Cuál tendríamos que usar ahí para calcular la velocidad de deriva? Bueno, vean que necesito primero calcular la densidad de corriente, que es corriente por unidad de área. Bueno, entonces aquí sería la corriente, ya la tengo, ¿verdad? Es constante. Y el área, vean que el área es pi por el diámetro cuadrado sobre 4. ¿No? Porque es una sección circular. Entonces el 4 lo puedo poner arriba del numerador y sería 4pi entre pi por d cuadrado. Entonces ahí tengo la J. ¿Ok? Bien, y con la J ahora uso la otra fórmula. J es igual a N por E por V. Y la J ya la tengo, eso es por aquí. Sería 4i entre pi por diámetro cuadrado es igual a N, E, V. Y de aquí despejo la V. V sería 4i, ¿verdad? Entre pi, N, E, T cuadrado. Y ahí ya puedo calcular la velocidad de deriva. Ok, entonces, ¿qué hago aquí? Bueno, sustituyo todos los datos, ¿verdad?
sería 4 por la corriente, que la corriente es 4.85, y abajo sería el pi por el n, que es el 8.5 por 10 a la 28, y eso multiplicado por 1.602 por 10 a la menos 19 por el diámetro. Y el diámetro, vean que está en milímetros. Entonces hay que tener cuidado en que hay que pasarlo a ¿qué? A metros, ¿verdad? Entonces sería coger este 2.05 y multiplicarlo por 10 a la menos 3 y elevarlo al cuadrado. Y todo eso a mí me da el siguiente valor. Me da que la velocidad de Dio es 1.079 multiplicado por 10 a la menos 4. A ver si alguno me lo puede calcular para ver si estamos haciéndolo bien. 1.079 por 10 a la menos 4. Entonces vean que es baja, ¿verdad? Vean el orden de magnitud. 10 a la menos 4. Por eso le llama una velocidad de arrastre, porque lo que el modelo describió desde el principio es un efecto de arrastre, pero no es que las partículas, o sea, los electrones de conducción, se mueven como tal. Entonces, ahí tengo la velocidad de Dio. Y ahora lo que hago es que utilizo esta fórmula. El tiempo sería la longitud del alambre, que son 71 centímetros, o sea, 0.71 metros, dividido entre esa velocidad, 1.079 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo. Ese tiempo me da, si alguien lo revisa y a ver si le da lo mismo que me dio a mí. A mí me dio ese tiempo 6.58 por 10 a la 3 segundos. Y pues para darnos una idea, son 110 minutos. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? No, a mí me dio igual. Ok. Está bien, entonces vean que son 110 minutos, o sea, que una hora tiene 60 minutos. Es como una hora, casi 2 horas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos imaginar este modelo así, verdad? Que los electrones de conducción tarden casi 2 horas en pasar de un extremo a otro. Realmente no pasa, ¿verdad? Lo que se observa es ese efecto de arrastre, ¿verdad? Pero ustedes mismos ven que cuando usted conecta un electrodoméstico, ¿verdad? Que es a través de un cable que funciona como un conductor, la corriente pasa de forma instantánea. O sea, cuando usted lo enchufa y enseguida prende el tele, por ejemplo, el televisor no tarda mucho tiempo en prenderlo, ¿verdad? Es decir, es casi que instantáneo. Entonces, ¿cómo ponernos de acuerdo, ¿verdad? Con este modelo? Entonces, realmente el modelo es una aproximación. Y otra cosa es que hay dos conceptos aquí, ¿cómo se dice? Que están, digamos que hay que verlos por separado, ¿verdad? El modelo como tal de conducción y también el efecto del campo eléctrico como una señal, ¿verdad? Son cosas distintas, ¿verdad? El campo eléctrico es una onda electromagnética, ¿verdad? Y entonces, por eso es que cuando enchufamos un electrodoméstico, enseguida ¿cómo se dice? Se prende instantáneamente, ¿verdad? Pues vean que este modelo es un poquito aproximado, ¿verdad? Quiere hacer énfasis precisamente en eso, en el efecto que se observa en el comportamiento de los electrones en el material. No en el paso de ellos por el material, sino en cómo se comportan, de tal manera de que pasan ese flujo, ¿verdad? Que decimos que la corriente es un flujo de cargas en movimiento, pero realmente no es cierto, ¿verdad? Es decir, las cargas no se están moviendo, sino que es un efecto, precisamente como lo llaman ellos, de arrastre, ¿verdad? Que ese efecto completo es la corriente. Bueno, vamos a la parte B del problema. El problema dice, repita el inciso A para un alambre de cobre, ¿verdad? Pero que el alambre ahora tiene calibre 6, el anterior tenía calibre 12. Y entonces ahora el diámetro del alambre es 4.12 milímetros. Pues el calibre es lo de menos aquí, ¿verdad?
Es decir, el calibre no lo necesitamos aquí para efectos de cálculo, ¿verdad? Simplemente nos está diciendo que para un calibre dado, el diámetro tiene un valor dado. Okay. Entonces, ahora le está diciendo que lo vuelva a hacer, pero entonces ya el diámetro 1, el diámetro 2 es 4.2 centímetros. Entonces, estos problemas en la plataforma aparecen ahí. Es decir, ya ustedes han visto que le preguntan qué pasa si la presión se duplica y el volumen se triplica o qué sé yo, se divide a la mitad. Entonces, en este tipo de problemas también aparecen esas relaciones de proporción, ¿verdad? Entonces, lo que el problema quiere es que nosotros establezcamos alguna relación general, ¿verdad? Cuando una variable está cambiando. Entonces, vean que aquí, si yo vuelvo a escribir las ecuaciones otra vez, si vuelvo a poner todas las ecuaciones aquí, vean que la de corriente, la densidad de corriente es 4i entre pi por diámetro cuadrado. Y la otra era NE de ¿verdad? Entonces, cuando yo combinaba eso, la velocidad de deriva era 4i, si no me equivoco, pi NE de cuadrado, ¿verdad? ¿Okay? ¿Cierto, verdad? Entonces vean que, ¿qué pasa aquí? Bueno, entonces aquí lo que vemos es que, la otra ecuación que tenemos es delta T, o T, es el L entre la V de deriva, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, entonces ven que ellos lo que, en esos problemas, lo que quieren es que usted aprenda a visualizar o escriba una relación más general, ¿verdad? Para que si le dicen qué pasa con el diámetro, si se duplica, qué pasa con la deriva, si esto, ¿verdad? Que usted pueda verlo sin tener datos numéricos para hacerlo. Entonces vean aquí que vean que la corriente es la misma. La corriente es decir, es un alambre, se cambió el alambre de 2.05 por uno de 4.12, pero sigue siendo cobre y sigue teniendo la misma longitud. Entonces aquí la corriente es la misma. El pi, la n y la e, todo es igual. El 4 es una constante, ¿verdad? Entonces vean que aquí enseguida nos damos cuenta que la velocidad de deriva es inversamente proporcional a una constante entre cuadrado. La constante es que 4i entre pi n. Ok, entonces ya de aquí hay una relación, porque ya yo puedo establecer que la velocidad de deriva 1 por el diámetro 1 al cuadrado tiene que ser igual a una constante, que va a ser la velocidad de deriva 2 por el diámetro 2 al cuadrado. Entonces de aquí ya me aparece una relación general, ¿verdad? Donde si yo conozco dos diámetros y una velocidad de deriva, puedo calcular la otra velocidad, ¿verdad? Entonces, estas son las relaciones que nosotros necesitamos usar aquí. Igual, ¿qué pasa con el tiempo? Vean que si yo comparo estas ecuaciones, el tiempo es proporcional a la sección transversal. Entonces también aparece esta ecuación. T2 entre T1 es igual a diámetro 2 entre el diámetro 1 al cuadrado. O la relación de los diámetros es la raíz cuadrada de los tiempos. Entonces ven que aquí hay una relación inversamente proporcional. Cuando aumento el diámetro, disminuye la velocidad. Y aquí cuando aumento el diámetro, ¿qué pasa con el tiempo? Aumenta el tiempo de tránsito o del efecto de arrastre a través del conductor. Entonces, si yo aplico esta fórmula ahora, para este dato, para 4.12, despejando el T2, ¿verdad?
Pues ahora el T2 me da 2.66 por 10 a la 4 segundos, que esto sería 440 minutos. Ven que aumentó el tiempo efectivamente, sin necesidad de volver a calcular otra vez con las constantes que hay, digamos, intermedias, ¿verdad? La corriente, la densidad de, ¿cómo se dice? La densidad de los portadores de carga, qué sé yo. Entonces, en estos problemas hay que fijarse qué cambia, ¿verdad? ¿Qué le están diciendo que cambia o qué se mantiene constante para que entonces usted en la ecuación haga la modificación, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar, si no hay ninguna... ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí. Ok, bueno. Está bien, entonces vamos a seguir. Este capítulo es sencillo, porque no es tan, es decir, considero además lo que contaba, lo de llegados, las distribuciones y eso no es difícil. Lo único de este capítulo es que hay que ser ordenado a la hora de hacer los cálculos, ¿no? Es decir, asegurarse que todo esté en las unidades correctas, porque muchas veces usan la ecuación bien, pero entonces las unidades no tuvieron cuidado y dejaron algo en centímetros por segundo, o en electrones por centímetro cúbico, o dejaron la densidad en gramos por centímetro cúbico. Es decir, este capítulo es un capítulo en donde las conversiones hay que manejarlas bien, ¿verdad? Antes de hacer las operaciones en la ecuación, ¿verdad? Por lo demás no es tan complicado, ¿verdad? Es muy de aplicar las fórmulas. Bueno, vamos a ver ahora la resistencia. La resistencia de un conductor. Bueno, cuando yo tengo un material conductor, llámese un alambre cilíndrico, un modelo cilíndrico, ¿verdad? Resulta que cuando la corriente pasa por ahí, es decir, ese conductor, lo vamos a pegar a una batería. El símbolo de la batería es esto, una rayita corta, con menos, y una rayita larga, paralela, con un más. Ese es el símbolo de una batería. Ponemos un menos de este lado y un más del otro lado. Eso yo lo expliqué en el capítulo en la clase asincrónica que preparé de capacitancia. Y a esto le llamamos un delta 1, que es la diferencia de potencial entre los dos extremos del alambre. O sea, esto es un alambre sólido, ¿verdad? Es decir, puede ser un alambre de cobre, de plata, de lo que sea. Entonces tiene una sección transversal A, que en este caso es igual. Podría ser que no sea igual, ¿verdad? Pero bueno, ya esto es otra historia. Y el alambre tiene una longitud. ¿Ok? Entonces yo prendo la batería, prendo la fuente de poder y se establece una diferencia de potencial entre ambas terminales. Bueno, y entonces al establecerse eso, se pasa la corriente circula por el conductor y el efecto que vamos a ver de la corriente en ese conductor es que disipa calor. O sea, cuando decimos que disipa calor, quiere decir que el alambre se calienta. Y ese es el objetivo, ¿verdad? Si ustedes ven las cocinas eléctricas, el horno, ¿verdad? Si lo han visto, por debajo hay como un tipo de parrilla, ¿verdad? En donde tiene esta forma, ¿verdad? Tiene una forma como de serpentina. No sé si lo han visto, ¿verdad? Bueno, ese es el alambre que permite o tiene cierto calibre y entonces cuando la corriente pasa por ahí, ese alambre
la temperatura comienza a aumentar, comienza a liberar radiación, ¿verdad? Es radiación electromagnética y comienza a calentar y por ende a cocinar los alimentos, ¿verdad? Entonces, una aplicación de esto es la resistencia en los hornos, ¿verdad? En las cocinas eléctricas. Bien, entonces genera calor, disipa calor. Entonces, vean lo que pasa aquí, jóvenes. El alambre es de un material nada. Es decir, el alambre puede ser cobre, o puede ser oro, o puede ser plata. Es decir, es un conductor. Entonces, por lo tanto, tiene una densidad. Esa densidad ρ es masa. Y el volumen se ve como un cilindro. Es decir, es el área de la sección transversal por la longitud de la lámina. Okay. Pero resulta que ahora, este tema, resulta que tenemos que caracterizar el material cuando pasa la corriente. Y entonces, cuando pasa la corriente por el alambre, aparece una cantidad nueva que se llama resistividad. Okay. Y cuidado, esto es densidad. Entonces, la resistividad en conductores es muy baja. ¿Por qué? Porque son buenos conductores, ¿verdad? Es decir, no se oponen tanto al paso de la corriente. Pero la resistividad en aislantes, por ejemplo, vidrio, porcelana, plástico, es muy alta, ¿verdad? Porque cuesta mucho que pase la corriente por ahí, ¿verdad? Entonces, en un conductor las resistividades son muy bajas. Ahora bien, ¿qué símbolo uso para la resistividad? Bueno, resulta que el libro usa este símbolo. ¿Qué observan ustedes ahí? ¿Qué me pueden decir de lo que acabo de escribir? Que puede haber un enredo. No, que puede haber un enredo o... Que se nos va a hacer, así mismo, que se nos va a hacer un colocho, porque el libro no distingue. El libro no distingue en este capítulo entre la densidad, masa por volumen, masa entre volumen, perdón, y la resistividad del material. Entonces, a mí se me ha ocurrido ponerle una R para referirme a resistividad cuando hablo de ella así. Y una ρ pelada, así como está, cuando hablo de densidad. Y es que hay problemas en el libro y en la plataforma que le dan los dos datos. Le dan la resistividad y le dan la densidad. Y las dos las llaman con ρ. Entonces, imagínense, si no le cuentan esta historia a uno, es un enredo en la plataforma. Entonces, tengan cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, si quieren desde ya, a la hora de hacer problemas, pongan una R de su índice, para que usted sepa que se trata de la resistividad. Ahora, por unidades no hay forma de confundirse, porque una densidad siempre va a estar en qué unidades, en gramos por centímetro cúbico o en kilogramos por metro cúbico. Okay. En el caso de la resistividad, por ejemplo, la resistividad del cobre, es 1.7, si no me falla la memoria, por 10 a la menos 8. A la menos 8, eso es 18. A la menos 8. En el libro le dan una tabla, en la página 697, donde le dan las resistividades de diferentes materiales: plata, aluminio, hierro, etc. El cobre es 1.7 por 10 a la menos 8. ¿Qué unidades tiene? Las unidades de la resistividad son ohmios, así se llama esta letra, omega mayúsculo, por metro. Esas son las unidades de la resistividad. ¿Ok? Ohmios, así se pronuncia esta letra, la omega mayúsculo, era unidad de resistencia, ahorita vamos a ver, pero se escribe así, ohmios, metro. Entonces, claro, cuando usted le dan las cantidades en una pregunta, usted ya se va a dar cuenta, porque el problema le va a decir, bueno, y la resistividad es tanto, y la densidad es tanto. Entonces ya usted enseguida se da cuenta que son cosas distintas, enseguida que ve las unidades también, ¿verdad? Más el enredo puede prestarse porque las dos cantidades usamos la misma letra, ¿verdad? Pero por unidades ya sabemos distinguir una cosa de la otra. ¿De acuerdo? Bien, entonces,
Les decía que el alambre está sometido a una diferencia de potencial entre las terminales, los extremos de la orilla, pasa una corriente constante, calienta el alambre, disipa calor. Disipa calor, queremos calcular la resistencia de ese alambre. La resistencia es una cantidad que se opone al paso de la corriente. Y la forma como la vamos a calcular es usando esta fórmula. Resistencia va a ser igual a resistividad, ya que le estoy poniendo la R de su índice, multiplicado por la longitud, dividido entre la sección transversal. ¿Y cuáles son las unidades de resistencia? Los ohmios, que es una omega mayúscula. Bueno, entonces esa L se refiere a la longitud de la lámpara y la A se refiere a la sección transversal, que puede ser un círculo, puede ser cuadrada, lo que le den, ¿verdad? Ok, entonces, cuidado. En la fórmula de resistencia, la ρ es densidad, es resistividad. Ok. Bueno, entonces, esa es una ecuación que aparece también por ahí. En la mañana esto lo expliqué de forma distinta, me parece que ahora está más claro. Ok, entonces voy a continuar por aquí. Voy a borrar esto. Y, bueno, todavía no voy a borrar el dibujo, no. Solamente voy a borrar las ecuaciones que he escrito alrededor. Bueno, hay una ley que aparece en este capítulo y que la van a estudiar ahora en Física 2 y posiblemente les aparezca en Física 3, para los que no estudian Física 3, que se llama la ley de, no sé si ya la estudiaron en el cole, se llama la ley de Ohm. La ley de Ohm, y de ahí viene la unidad, ¿verdad? Ohmios. Entonces, ahora científico. Entonces, la ley de Ohm en el libro tiene dos formas de escribirse, para que no se vayan a confundir. La ley de Ohm, una forma de escribirla es así. J, que es la densidad de corriente, es igual a sigma de I. ¿De acuerdo? Esta J ya la sabemos que es densidad de corriente, ¿verdad? Corriente por unidad de área. La E es campo eléctrico. ¿Qué será la sigma aquí? ¿Qué creen ustedes que es la sigma? ¿Quién me dice? La densidad superficial, no. La densidad de carga superficial. Sí, superficial. Sí, No. no es eso. Por eso lo pregunté. Resulta que esta es otra cantidad que aparece en este capítulo que usan una letra que ya es conocida. Otro enredo ahí. Sí, entonces aquí se nos acabaron las letras del abecedario y tenemos que reciclar. Esta sigma que ustedes ven aquí, jóvenes, se llama conductividad. ¿De acuerdo? Y no tiene nada que ver con densidad de carga superficial. O sea, no es carga entre área. Entonces, vean en este capítulo, ¿verdad? Lo que pasa con las letras, que no se les vaya a hacer un enredo con la A de amperios y la A de área, con la ρ de densidad y la ρ de resistividad, con la sigma de densidad de carga superficial y la sigma nueva, que es conductividad. ¿De acuerdo? Entonces, lo bueno aquí es que la conductividad está definida como el inverso de la resistividad. Eso es lo bueno. Entonces, los materiales que son conductores, ¿qué pasa? Tienen valores altos de conductividad y valores bajos de resistividad. Y los materiales, que son aislantes, pues tienen valores altos de ρ y valores bajos de sigma. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las unidades de ρ? Ya dijimos que son las unidades de ρr. Voy a poner aquí una R. Dijimos que es omega entre omega por m. Y las unidades de sigma son omega a la menos 1 por metro a la menos 1. O si quieres las pone como m entre omega, ¿verdad? Para que
quite los exponentes negativos. Pero también son Siemens, ¿no? ¿Cómo dice? Siemens entre metro también, ¿no? También sí, también hay una unidad ahí, desconozco el detalle, pero sí he visto la unidad que son los Siemens, es un ingeniero alemán. Sí, también se da en esas unidades. Sí, es para la conductividad. Ah, ok. Sí, ahí no, sí no me recuerdo el detalle de las unidades, pero sí las he visto por ahí en algún lado, ¿verdad? También hay una cosa que es conductancia. No sé si es lo mismo, es que ahora mismo se me va el detalle, el libro no lo tiene aquí. Pero también hay libros que hablan de la conductancia, ¿no? Y no sé si es eso lo que está en Siemens. Bueno, Siemens es nada más de la resistencia a la -1. Ah, ok. Bueno, el Segway no usa lo de esa unidad, creo. No lo tiene ahí en papel. Bueno, entonces les decía que esta es la ley de Ohm. Densidad de corriente es igual a la conductividad multiplicado por el campo. Y la otra forma de escribir la ley de Ohm, la segunda variedad, pero la segunda forma de escribirla es como cambio de potencial, diferencia de potencial igual a I por R. Esta forma es más conocida, la famosa ley de Ohm, que siempre la vamos a ver de esta manera. Entonces, ahí en el capítulo hablan de los materiales ómicos. Los materiales ómicos, pues obviamente tenemos que seguir una ley de Ohm. ¿Cuáles son esos materiales? Bueno, casi que la mayoría de los metales, ¿verdad? Son ómicos, ¿verdad? Salvo algunos casos, como por ejemplo el silicio, el germanio, el wolframio, porque ellos tienen propiedades intermedias entre un aislante y un conductor. Es decir, tienen, dependiendo de la situación, ¿verdad? Pueden ser más conductores o más aislantes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el cobre, el oro, la plata, son metales ómicos por excelencia, ¿verdad? Y entonces los llaman ómicos porque cuando se hace una gráfica en el laboratorio de diferencia de potencial versus corriente, al poner la data en Excel, vamos a observar una sucesión de líneas, de puntos que siguen una línea aproximada. Y la pendiente de esa recta que pasa por el origen, esa pendiente precisamente es la resistencia. Entonces, ese es el primer experimento que nos mandan a uno a hacer en el laboratorio de física, ¿verdad? Le dan un material, una resistencia y le dice, vaya a prueba a ver si es ómico. Entonces uno le va aplicando diferentes voltajes con la fuente de poder y va tomando las corrientes. Y luego le dice, ok, póngalo ahí una gráfica en Excel a ver si se ve recto. O sea, si se ve esa línea creciente que pasa por el origen. Entonces, sí, efectivamente, la intersección va a dar muy pequeña, ¿verdad? Cuando usted hace las medidas. Bueno, eso es un material ómico. Bueno, la mala noticia es que el 98% de los materiales que han sido sintetizados, ¿verdad? No son ómicos. Entonces no siguen la ley de Ohm. No funcionan con eso. Delta U igual I por R. Entonces, el nombre de ley de Ohm no es tan correcto, en el sentido de que no es una ley universal como la ley de Newton, la segunda ley de Newton o la segunda ley de la termodinámica, sino que es una ley que funciona solamente para ciertos casos, ¿verdad? Es decir, cuando se ve un comportamiento lineal entre la diferencia de potencial y la corriente. Bueno, entonces esa es la ley de Ohm. Bueno, está que tiene alguna duda. Listo, ¿no? Bueno,
Este ejercicio que vamos a hacer es parecido a los que vienen en la plataforma. Vean lo que dice el problema. Dice, un alambre de metal dúctil. Dúctil quiere decir que es maleable, ¿verdad? Usted lo puede deformar. Tiene una resistencia R. Dice, ¿cuál será la resistencia de este alambre en términos de R si se estira hasta el triple de su longitud original? Suponiendo que la densidad y la resistividad del material no cambian cuando se estira. Entonces le está diciendo que escriba la resistencia en R. O sea, tiene una longitud de L. Entonces, cuando se triplica esa longitud, ¿qué pasa con la R? ¿Okay? ¿Qué pasa con la nueva resistencia? La podemos llamar la Rn, la R nueva. ¿Cómo podemos encontrar cuál es la solución? ¿Qué podríamos hacer aquí? Vean que en las condiciones iniciales, R es ρ, la resistividad, por L entre A, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el área nueva? Vean que el alambre se estira hasta el triple de su longitud. Entonces, el volumen es área por L, ¿verdad? Pero también es el área nueva por la L nueva. Porque es decir, que usted estire el alambre, sigue siendo un cordón o sigue siendo un hilo de forma cilíndrica. Entonces el volumen no ha cambiado. Entonces, usted tiene el mismo volumen, nada más que el alambre es más largo. ¿Cierto? Entonces de ahí yo saco la nueva. La nueva es L por A entre LN, L nuevo. Aquí sería L por A. Hacerlo los L's y me queda tercios. Entonces ahora sustituyo la R nueva. La R nueva que sería el ROM, la L, que son los 3L, la L nueva, y el área que sería A tercios. Entonces me queda un factor de 9 multiplicado por rho R, L entre A. Y esto es R. Entonces el factor en el que aumenta es 9R. Bueno, entonces vamos a seguir. Si no hay ninguna duda. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Hay una sección que yo le pregunté al coordinador, en ese capítulo 26, dice, hoy le pregunté en la mañana, me dice que hizo 90. Y es la sección, ya les voy a decir, la sección 26.3, que se llama modelo de conducción eléctrica. Es un modelo del que habla el libro ahí. Eso yo pregunté en 90. Ok, les digo porque en la carta al estudiante dice que de ese capítulo son todas las secciones, pero eso no entra entonces. Ok, entonces pasamos ahora a ver el tema de resistencia y temperatura. Voy a borrar aquí. Esto que vamos a ver ahora es resistencia versus temperatura. Entonces, ¿qué pasa con la resistencia y la resistividad cuando la temperatura cambia?
No solo la resistencia, también la resistividad. Bueno, ya ese es un problema que ya lo hemos abordado antes, que era el problema de la dilatación. Te recordarán, ¿verdad? Que teníamos un alambre, ¿verdad? Tenemos un alambre que tiene una longitud inicial, es cero, ¿verdad? Y entonces se calienta. Está a una temperatura ambiente, a una temperatura inicial, y se calienta. Ya ahora sabemos por qué se calienta, ¿verdad? Bueno, se pone en un horno o se le hace pasar una corriente, ¿verdad? Y al hacerle pasar corriente, disipa calor. Okay. Entonces, ¿cómo calculamos la longitud cuando ocurre el fenómeno de la dilatación? Bueno, la nueva L es L0 por 1 más alfa por T menos T0. Y ese alfa es el alfa, ¿cómo se llama eso? Se me olvidó el nombre. El alfa es el coeficiente de temperatura, ¿verdad? Que ahora se los vuelven a dar en la tabla 26.2, está en el capítulo 26. Porque es posible que se vuelvan a necesitar en alguna pregunta. Entonces vean lo que pasa. Eso es un comportamiento lineal de la longitud cuando el alambre se expande, ¿verdad? Entonces, este mismo comportamiento se ve en la resistencia. Es decir, la nueva resistencia, después de que ya está pasando la corriente, ¿verdad? Y que se ha alcanzado una nueva temperatura, la nueva resistencia es R0, la resistencia que tenía a la temperatura inicial, multiplicado por 1 más alfa T menos T0. Vean que el comportamiento también es lineal. ¿De acuerdo? Entonces ahora no solo estamos estudiando, es decir, no solo sabemos que se dilata cuando se calienta, sino que sabemos que lo hace porque pasa una corriente eléctrica y disipa calor a través del alambre. La resistencia también se comporta como la L. Y la otra cosa es que la resistividad también se vuelve una función de la temperatura. Ahora es 1 más alfa. Entonces vean que las tres cantidades, la L, la R y la Rho, tienen un comportamiento lineal cuando se le pasa una corriente por un alambre que es conductor y que disipa calor. ¿Ok? Entonces, este es un problema fundamental para los ingenieros en metalurgia, ¿verdad? Que son los que diseñan materiales nuevos, ¿verdad? Estas tres ecuaciones las manejan muy bien, ¿verdad? Tienen un montón de tablas, ¿verdad? Cuando quieren, qué sé yo, sintetizar un material nuevo, ¿verdad? Y obviamente aquí hay que tomar en cuenta, qué sé yo, los puntos de fusión, ¿verdad? No queremos que el material se funda, sino que queremos una aleación, por ejemplo, ¿verdad? Etcétera. Bueno, hay mucho detalle técnico en esa parte, ¿verdad? Que es propiamente de ingeniería, ¿verdad? La UCR creo que no tiene metalurgia. Los que tienen, creo que es el técnico, me parece a mí. Bueno, entonces, ese es el caso de la resistencia versus la temperatura. Bueno, eso hay alguna duda. Sí. Vamos a ver ahora el tema de potencia, y es lo que les falta. La potencia, creo que algo que no dije aquí, en el caso de la alarme, no sé si lo comenté. Cuando yo tengo un alarme, ahora que vimos lo de resistencia,
está conectado entre dos terminales A y B. Y entonces aquí le ponemos una diferencia de potencial, donde la pelita más corta es menos y la más larga es más. Y el alambre tiene una longitud L, pues el delta V también se puede calcular, creo que es una longitud como E por L. ¿Okay? Similar al capítulo de potencial que teníamos dos placas, ¿verdad? Entonces esas placas tenían una longitud D. Entonces esa longitud D, aquí había un campo entre las placas, ¿verdad? Entonces el delta V se calcula como E por D. Entonces aquí en el caso de un alambre, pues se calcula de forma similar, solamente que ahora la L es la longitud del alambre, de todo el alambre. Bueno, vamos a ver ahora el tema que me queda ahí como interés es el de potencia, que es la última sección del capítulo 26, y es potencia eléctrica. Potencia eléctrica. Bueno, ya sabemos calcular la potencia en mecánica, ¿verdad? La potencia es trabajo y delta T, ¿verdad? Es potencia promedio, ¿verdad? Bueno, resulta que cuando nosotros tenemos un circuito, vamos a hacer un dibujito básico de un circuito. Un circuito lo podemos imaginar como una malla cuadrada que tiene una batería, puede tener, por ejemplo, un capacitor y puede tener también una resistencia. El símbolo de la resistencia son una serie de líneas así, zigzagueantes. Puede tener más elementos, ¿no? Podría tener, por ejemplo, un interruptor. Okay. Entonces, el símbolo del capacitor es una C. El símbolo de la resistencia es una R. La batería, aquí le ponemos más, menos y más, y aquí adelante le ponemos delta 1. Ok, y el interruptor le ponemos una S. Entonces, cuando yo enciendo la fuente, ¿verdad? Establezco la diferencia de potencial y cierro el interruptor, la corriente comienza a circular por ese circuito. Entonces pasa por el capacitor, ¿verdad? De placas paralelas, y recuerden que una placa está cargada positivamente y la otra cargada negativamente, pero la magnitud de la carga es la misma en ambas placas. Entonces cuando la corriente pasa por aquí, lo que hace es que carga el capacitor. ¿De acuerdo? Ahora, la corriente sigue avanzando y cuando pasa por la resistencia, que es un conductor, pues ya sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Disipa calor, ¿verdad? Se calienta y continúa avanzando, ¿verdad? A pasar por los demás dispositivos que estén ahí. Entonces aquí, en estos capítulos, comienzan a hacer diferencia entre la cantidad que caracteriza el dispositivo y el dispositivo como tal. Entonces en el circuito yo tengo puesto un capacitor o un condensador, le llaman también, pero la cantidad que lo caracteriza es la capacitancia. Entonces en el circuito también puedo tener un resistor. La cantidad que lo caracteriza es la resistencia. Y más adelante en el curso de Física 3, pues van a aparecer los inductores. Entonces hay una cantidad que caracteriza a los inductores, que es la inductancia. Entonces, una cosa es la cantidad y otra cosa es el dispositivo que está puesto en el circuito.
Bien, entonces, cada vez que la corriente pasa por alguno de esos dispositivos, hay una caída de potencial. Entonces, cuando pasa por el capacitor, hay una caída de potencial a través del capacitor. Cuando pasa por la resistencia, hay una caída de potencial a través de la resistencia. Entonces, esas caídas se simbolizan, en el circuito se le ponen una flecha, entonces le ponen VC, para decir que es el potencial o la caída de potencial a través del conductor, del capacitor. Y aquí sería la caída de potencial a través de la resistencia. Y así sucesivamente. Bueno, cuando usted tiene un circuito en funcionamiento, es decir, tiene la fuente prendida, está pasando la corriente, obviamente se transfiere energía, ¿verdad? Por unidad de tiempo. Y entonces recuerden que la potencia es la rapidez con la que se hace trabajo o la rapidez con la que se transfiere energía. Entonces, van a ver transferencia a través de cada uno de esos dispositivos. Entonces, ¿cómo calcula uno la potencia? Bueno, la potencia aquí la vamos a calcular básicamente de tres formas. La primera es así. Potencia es igual a I por delta U, en donde la I es corriente y el delta U es la diferencia de potencial. Ok, vean que las unidades aquí son amperios para corriente y para diferencia de potencial son voltios. Entonces, un amperio por voltio me tiene que dar ¿qué? Me tiene que dar un watt, que esa es la unidad de potencia, los watts. Ok, y a eso le llaman potencia generada. Potencia generada por la fuente. ¿Okay? Ahora, otra forma de calcularla es usando la ley de Ohm, la sustituyo aquí mismo, la potencia va a ser I cuadrado. Y a eso le llaman potencia disipada. Potencia disipada a través de la resistencia. Potencia disipada en la resistencia. Vean que aquí las unidades son ampero al cuadrado por ohm. Eso me tiene que dar watts también. Y si vuelvo a utilizar la ley de Ohm otra vez, tengo una tercera fórmula para la potencia va a ser delta U, diferencia de potencial al cuadrado, entre I. Entonces aquí las unidades son voltios al cuadrado entre ohms. Eso también me tiene que dar watts. Y esto también es potencia disipada a través de la resistencia. Entonces hay que distinguir cuando se trata de la potencia que genera la fuente, ¿verdad? Y la potencia que disipa el resistor. ¿Ok? Entonces vean que decimos que se disipa porque cuando la corriente atraviesa el resistor, lo que hace es que lo calienta. Y entonces este disipa calor. Entonces ese calor sale a una razón, ¿verdad? Recuerde que potencia es trabajo entre tiempo. Aquí sería calor entre tiempo, ¿verdad? Entonces aquí potencia es la rapidez con la que se transfiere el calor o la razón de cambio del calor cuando lo disipa la resistencia. Por eso es que ella se calienta, ¿verdad? Bueno, la otra forma de calcular potencia es así. La potencia yo también la puedo calcular como potencia. Estas son potencias promedio, son similares a esta. Pero también se puede calcular como potencia instantánea. Y va a ser la derivada de la energía potencial eléctrica con respecto al tiempo. Entonces, si usted conoce esa función, usted conoce esa U en función del tiempo, pues lo que tiene que hacer es derivarla y ahí va a tener la potencia instantánea, porque le va a quedar para un instante dado y hay que sustituir ese T, en T igual 2 segundos. Bien.
Bueno, entonces para ir terminando, vamos a hacer un problema. Esto de potencia. Ok, vamos a hacer este problemita. Vamos a leerlo. Dice un cable cilíndrico, ¿verdad? Un alambre cilíndrico de cobre que mide 1.50 kilómetros. Entonces, cobre tiene una longitud de 1.50 kilómetros, ¿verdad? Está conectado a través de una diferencia de potencial delta V de 220 voltios. Y la parte A le dice, en estas condiciones, bueno, dice cuál debería ser el diámetro de manera que genere calor a una razón de 50 volts. O sea, le está pidiendo el diámetro si genera, dice, calor a una razón de 50 volts. So, watt ya le está dando la potencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos ese problema? Está diciendo que es un alambre cilíndrico de cobre que mide 1.50 kilómetros de longitud y que está conectado a través de una diferencia de potencial de 220 voltios. Pareciera un alambre de estos de cableado público, la longitud que tiene. Ok, ¿cómo calculamos el diámetro de este alambre? ¿Qué podríamos hacer aquí? Entonces, yo puedo primero, estos problemas, la idea es tratar de hacerlos algebraicos. Es decir, no comience a meter números en la medida de lo posible, porque cuando mete números propaga errores. Entonces es mejor tratar de llegar a una sola expresión que me dé la respuesta. Okay. Entonces, yo puedo, como me están dando potencia, yo puedo utilizar esta ecuación. Bueno, potencia, me están dando el delta V. Yo quiero decir que es el delta V al cuadrado entre R. Y el cable, ¿por qué no uso delta V por I? Bueno, porque es que ese delta V por I es más relacionado con la fuente. El cable aquí hace las veces de la resistencia. Okay. Y por otro lado, resistencia. Ya sé que es la resistividad por L entre A. Entonces esto ya lo puedo escribir como A por delta V cuadrado entre rho R L. Y A es el área de la sección transversal, ¿no? Entonces sería pi por diámetro cuadrado delta V cuadrado entre 4 rho R por L. Bueno, y de ahí descargo el diámetro. El diámetro sería, el diámetro cuadrado sería 4 rho R L P entre pi delta V cuadrado. Saco la raíz. Entonces que el diámetro es 2 entre delta V raíz de pi rho R LP entre pi. Y ahí ya puedo sustituir. Vamos a ver. El diámetro sería entonces 2 entre 220 raíz de es cobre, ¿verdad? El cobre es 1.7 por 10 a la menos 8, ¿no? Ohmios metro. El cable son, vean que esto está en ohmios metro. El cable dice que tiene 1.5 kilómetros de longitud. Entonces sería 1500 metros, ¿verdad?
la potencia son 50 watts. Ya está dominado el sistema internacional. Y en el denominador está pi, que es 3,14. Y entonces ahí calculo la D, y a mí la D me da, no está ya en milímetros, es decir, esto va en metros. Pero yo la convertí una vez a milímetros, y me da 0.1842 mm. Y ahí está el diámetro. ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Bien. Y entonces, en la parte del problema le dice que cuál será el campo eléctrico en el interior del cable. ¿Cuál será el campo eléctrico en el interior del cable? Ya, es usar eso. Delta U es igual a E por E. Entonces, el campo eléctrico es coja el delta U, son 220, y divídelo entre la longitud, que son 1500, que son metros, ¿verdad? Voltios entre metros. Y eso me da 0.147 voltios entre metros. Y ahí tengo el campo. Bueno, vamos a hacer uno más y ya ahí terminamos. Voy a borrar aquí. Bueno, este que vamos a hacer ahora tiene que ver con la resistividad, que no hemos hecho ningún ejemplo de eso, ¿verdad? Hablamos de la resistividad, pero no hicimos algún ejemplo, ¿verdad? Vean este otro problema. Este problema dice un filamento cilíndrico de tungsteno. El tungsteno es el alambre que usan para construir los filamentos de los bombillos, ¿verdad? Porque tiene un punto de fusión muy elevado. Entonces, dura mucho, ¿verdad? Es decir, es un metal que no se funde tan rápido, ¿verdad? Entonces, dice un filamento cilíndrico de tungsteno de 15 centímetros de longitud. Le está dando la L. De 15 centímetros de largo, y dice que tiene de diámetro 1 milímetro. Va a utilizarse en una máquina y la temperatura de operación variará entre la temperatura ambiente, 20 grados Celsius, y la temperatura de 120 grados Celsius. El punto de fusión del tungsteno está como en 2000, para arriba de 2300, 2400. ¿verdad? O sea, es uno de los metales más que cuesta más fundirlo, ¿verdad? Bueno, entonces dice, conducirá una corriente de 12.5 amperes. En todas las temperaturas. O sea que es constante, ¿verdad? Es lo que le está diciendo. En la parte de A dice cuál será el campo eléctrico máximo en este filamento. Hay el campo eléctrico máximo en este filamento. El máximo es cuando alcanza la temperatura de 120. Eso es claro, ¿no? Intervalos de 20 a 120. Entonces, pues yo uso la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que E es igual a, bueno, yo la escribí así, que J es igual a sigma D, ¿verdad? Pero también yo la puedo escribir así, yo puedo decir que E es rho R por J. ¿No?
Ok, entonces esta ρ que está aquí es, por la fórmula que vimos, es la ρ a 20 multiplicado por 1 más el alfa T menos T0 por la J. ¿Y quién es la J? Es la corriente por la real. ¿Sí? Entonces aquí voy sustituyendo los valores. Esta es la resistividad 20. Hay que buscar, es tungsteno, ¿verdad? Esto hay que buscarlo en la tabla. Ese valor es 5.25 por 10 a la menos 8. Aquí sería 1 más, ¿y el alfa quién es? El alfa del tungsteno. El alfa del tungsteno es 0.0045 y las temperaturas son 120 menos 20. Y esto es multiplicado por la corriente, que son 12.5 dividido entre el área. ¿Y el área cuál es? Pi por el radio cuadrado. Y me están diciendo que el diámetro es 1, ¿verdad? Entonces, o por el diámetro al cuadrado, pero 1 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Porque hay que ponerlo menos. Siempre igual. Entonces, vean que aquí se necesita constante, ¿verdad? Que el problema no se las da. Es decir, le sugieren a usted que tenga la tabla a mano, ¿verdad? Cuando vaya a hacer un cálculo de estos, porque tal vez el enunciado del problema no le da todos los datos, porque sí, para eso están las tablas en el libro, ¿verdad? Y se pueden consultar. Entonces, todo esto lo metemos en la calculadora y a mí me da que el campo máximo a 120 grados Celsius, que es el máximo, me da entonces 1.21 voltios por metro. O también 1.21 newton sobre metro. Bueno, esa es la parte A. La parte B del problema le dice que cuál será su resistencia en ese campo, con ese campo. O sea, cuál es el valor de la R cuando yo llevo el campo a 120 grados Celsius. O cuando logro calcular el campo a 120 grados Celsius. Entonces, de ahí, esa R es ρ R por L entre A. ¿Ok? Entonces, resulta que a 120 grados Celsius, esta ρ es 7.61 por 10 a la menos 8. Por la N, que son 0.15, ¿verdad? Son, hay que pasar los metros, entre el área, que es pi, por 1 por 10 a la menos 3, al cuadrado, ¿verdad? Entre 4. Y ahí tendría la resistencia. Este valor es el valor de la resistividad a 120, que también está en la tabla. Entonces, cuando hacemos la operación, esa resistencia me da 0.0145 ohms. Y ahí tengo el valor de la resistencia. Y por último me dice que cuál será la máxima caída del potencial a todo lo largo del filamento. Bueno, la máxima caída del potencial va a ser por el campo máximo, ¿verdad? Entonces, la máxima caída del potencial es usar la formulita de delta U es igual a E por L. Entonces, esa caída del potencial máximo va a ser entonces el campo máximo 1.21, que fue lo que calculamos en la parte A, voltios entre metro, por la longitud, 0.15 metros. Esa diferencia de potencial máximo va a ser 0.182 voltios. ¿Okay? Que también se podría calcular con la ley de Ohm.
¿verdad? Porque vean que la ley de Ohm es I por R, y tengo la corriente, y tengo la resistencia para el campo máximo. Entonces, si uno hace I por R, también me debería dar 0.182. Bueno, jóvenes, con esto acabamos con el capítulo 26. Por ahí va a salir una clase sincrónica, ¿verdad? Tal vez que junte este capítulo con el 27 para hacer problemas de ambos capítulos, ¿verdad? Esa clase saldrá, no sé, puede ser el domingo de esta semana, pero ya por ahí en la plataforma está la clase de capacitancia que no les pude dar la semana pasada. Hay una clase sincrónica donde explico la teoría y hago problemas. Y también hay una clase asincrónica de problemas de potencial que todavía no la he subido. Me falta editarla, ¿verdad? Pero ya la tengo lista. Y entonces, en cuanto las tenga las dos ahí, en cuanto suba esa de potencial, les aviso por el correo para que sepan que ahí están esas clases. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Todo en orden. ¿Alguna duda? No, profe, gracias. Ok, bueno, entonces si no hay dudas, entonces nos vemos el otro lunes para ver el último material, el último capítulo del curso. Bueno, Bueno, profe, jóvenes, muchas gracias. muchas gracias por su tiempo, su disposición. Ok. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Bueno, ok, hasta luego.